Seguimos con las entrevistas. En esta ocasión tenemos una invitada, Carmen Félix. ¿Qué tal, Carmen? ¿Cómo está? Tu saludo para Criajén. Hola, señor Genaro, ¿qué tal? Buenas. Después de mucho tiempo estamos aquí en Chabuca Granda, viendo los nuevos valores, los nuevos talentos que se están descubriendo, ¿no? Así como yo y muchas más. Carmen, dime, cuéntanos, ¿de qué parte es Carmen? Yo soy de parte del departamento de Huánuco, Chavín de Pariarca, del pueblo de Quiprán, Huamali Yata. Mira tú, qué bien. Dime, ¿qué tiempo ya estás en esto de la música? En tiempo de la música yo cantaba anteriormente, ya no desde muy pequeña, pero lo dejé por un buen tiempo y recién he vuelto a retornar mi carrera de esto del mundo del canto. Recién un año que he cumplido, que he vuelto a retornar. Carmen, Rosito, que tú vas, ¿qué canción te piden? En estos momentos ahora mayormente me piden la canción de Flor Pileña, a veces de Yarita Lisset. Si se puede se lo brinda al público, ¿no? Por ejemplo, ahorita está de moda lo que es nuestra Flor Pileña con sus canciones Yo soy tu esposa, Me da miedo quererte, Vuelve a tu casa y muchos temas más. Yo soy tu esposa, así quiero escuchar ese tema, es bonito ese tema. A ver si nos regalas un pedacito, pues, Carmen, ¿sí? Claro, vamos a cantar esta bonita canción para todos los recién casados. Yo he sido tu esposa, yo fui tu enamorada, yo he sido tu novia, yo ahora soy tu esposa, yo he sido tu novia, yo ahora soy tu esposa. ¡Wow! ¡Qué linda canción! Dime, tienes una bonita voz, ¿de quién sería esa voz, Carmen? Según mis padres me dicen que lo que le gustaba más la música fue mi mamá, que también le gustaba cantar, pero nunca se atrevió así a salir, a brindar su talento, ¿no? Para que lo puedan descubrir. Tal vez lo heredé de ella. Qué bueno. A ver, Carmen, ¿cómo te encontramos en las redes sociales? Bueno, en las redes sociales me pueden encontrar como Carmen Félix, la encantadora de tu corazón. Esa es mi página de Facebook. También me pueden encontrar en mi página de YouTube como Carmen Félix Oficial. Wow, qué bueno, qué bueno. A ver, Carmen, ¿nos das tu número telefónico? ¿Sí? Claro que sí, mi número para contratos 93 60 20 123. Ese es para contratos. Ahora queremos para maltratos. Para maltratos, le tendríamos que llamar al peor es nada, ¿no? ¿Y lo miras al camarógrafo? ¿Por qué? Tal vez, ¿no? Puede ser él. ¿Qué mensaje le puede dar a los nuevos valores que están empezando así como tú? Claro, mi mensaje sería para las personas o mis amigas o amigos que les gusta el canto, ¿no? Que sigan luchando, sigan esforzándose día a día, que nadie dijo que esto sería fácil, ¿no? Pero poco a poco sus sueños se los pueden cumplir. Mira tú, qué bien. A ver, queremos saber más de Carmen. ¿Cómo es un domingo en casa, Carmen? Un domingo en casa, mayormente lo paso con mi hija, tengo mi pequeña de 3 años. Un domingo familiar para disfrutarlo más con mi familia, mi hija y mis seres queridos que están cerca a mí, ¿no? Y las personitas que verdaderamente me aprecian. ¿Tenemos alguna de producción de por medio ya? Por ahora no todavía, pero estamos ya en proyectos, estamos inscribiendo nuestras propias inspiraciones, a ver, todo es con tiempo, ¿no? Para que pueda llegar, tocar corazones, ¿no? Claro que sí. Qué bueno, qué bueno. A ver, Carmen, queremos escuchar otro temita más. ¿Cuál podría ser, pues? Claro que de nuestra querida Doris Ferrer, que dice: engáñame corazón, o si no desengáñame. Engáñame corazón, o si no desengáñame. ¿Qué es lo que miran mis ojos, lo que escuchan mis oídos? Dime que no es cierto. Lo que miran mis ojos, lo que escuchan mis oídos, dime que no es cierto. Dime corazoncito. Carmen. A ver, Carmen, ¿en tu familia alguien cultiva la música aparte de ti? Aparte de mí no, tengo un primo, pero lleva la música, pero en cristiano, ¿no? La única sí en huayno vernacular soy yo. ¿Qué canción te ha dado más satisfacción? La canción que a mí más me llegó, me tocó el corazón es de nuestra Flor Pileña. ¿Qué temes? Me da miedo quererte. Esa es linda, canta otro pedacito, ¿sí? Me da miedo quererte, tengo miedo aceptarte.
mente, pienso que jugarías nuevamente conmigo. A mí me han engañado, a mí me han traicionado, que sufrir nuevamente, eso yo no quisiera. Para todos los mentirosos. Qué bueno. A ver, Carmen, dime, ¿cómo te ves de acá 5 o 6 años? De acá a 5 años me veo ya con una propia producción propia mía, conociendo más lugares, ¿no? Y llegando poquito a poquito a más corazones. A ver, un mensaje para todos tus seguidores. Un mensaje para todos mis seguidores, para todos mis seguidores de mi página de Facebook. Muchísimas gracias por el aprecio y el cariño que me siguen. También agradecer a toda mi linda gente de Huánuco, a mis paisanos huanuqueños. Pero sí le canto la canción que dice Celos. Eso es un carnaval, ¿sí? Sí, eso es un carnaval. A ver, un pedacito, a ver. Celos, celos, toda la vida celoso. Celos, celos, toda la vida celoso. Toda la vida me dices dónde te has ido, dónde estás. Toda la vida me dices dónde te has ido, dónde estás. Bueno, Carmen, me tenido un gusto entrevistarte, pues. Espero hacer tu entrevista ya no muy lejano en un escenario, pues, ¿no? Tu despedida para que la gente, Carmen. Muchísimas gracias por esta bonita entrevista. También miles de bendiciones para todos ustedes y para usted, señor Genaro. Espero que tenga un bonito día. Muchísimas gracias por la entrevista, Carmen Félix, la encantadora de tu corazón. Qué bueno.